Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de la Semana Santa. Tercer- a lo mejor por ahí de diciembre ya van a poder ver el capítulo del domingo. Para la siguiente Semana Santa lo van a poder ver de continuo. Muy bien, pues estamos aquí continuando con lo que estábamos empezando de la Semana Santa y me parece muy interesante que veamos el día a día de lo que está pasando. Por eso también nos ha llevado más de un par de capítulos ver toda la semana, porque pues la conversación se sale un poquito del tema, pero también hablando de lo mismo. Y pues ahora estamos transmitiendo con el espíritu nacionalista que ahora va a ser los Juegos de México en las Olimpiadas y pues necesitamos estar al día, ¿verdad? Que nos toca arrancar contra Francia y que Japón y Sudáfrica y que el grupo de la muerte y que ya le dicen, ya están teniendo la cama, ¿no? Entonces, pero pues vamos a echarle ganas y vamos a echarles porras. Exacto, exacto. Y Así es que aquí dentro venimos de, con también puesta. dentro de la echada de porras, quiero comentarles, amigos, que dentro de irnos conociendo un poquito, hay que aclarar que Benjamín canta. Si tienen una serenata que dar, Benjamín se presta para lo que sea. Pero el día No, 30, no soy mariachi. No soy mariachi. 30 de abril y 1 de mayo va a haber un evento del cual nos puedes platicar un poquito. Ok, esto es un evento virtual. Realmente es un evento virtual como la mayoría de los eventos que se están realizando en esta temporada pues por las razones obvias, ¿no? Hay un esfuerzo que se llama Festival América Adora. Entonces, hay gente de muchísimas nacionalidades participando en este asunto. Así es que busquen Festival América Adora este abril 30, o sea, para cerrar el mes y para empezar el mes. Abril 30 de mayo, obviamente de este año, 2021, y es transmisión simultánea vía YouTube y vía Facebook. Voy a estar participando con el grupo La Tierra Prometida, al lado del fundador de la banda, Sergio Moreno, que tiene 50 años la banda de trabajo ininterrumpido, y ahí al lado de muy buenos músicos. Y creo que va a ser interesante ver a gente de Colombia, ver a gente de Argentina, de Estados Unidos, de muchísimos países. Y bueno, allí estaremos. Así es que no se pierdan, Festival América Adora, Grupo La Tierra Prometida. Por ahí nos estaremos viendo seguramente con alguna participación especial. Cabe aclarar, Benjas, que esto es mañana. Afirmativo. O sea, mañana es 30 de abril, porque esto que estamos haciendo hoy se transmite el 29. Entonces, Exacto. cabe aclarar que esto va a ser mañana, amigos. Entonces, no dejen de ver a Tierra Prometida. Es una banda a pesar de que tiene 50 años, es muy refrescante el contenido que tiene. O sea, podríamos pensar que pues tocan las canciones que tocaban hace 50 años y no, no necesariamente. O sea, a lo mejor se vuelve como los buenos vinos, ¿no? Entre más grandes mejor, pero no necesariamente tocan las canciones solamente de aquel entonces, porque pues no solo tienen un disco de hace 50 años y tocan lo del mismo disco durante 50 años. Han grabado cantidades Demasiada música de Sergio Moreno y La Tierra Prometida, básicamente rock, pero tiene pasajes de distintos géneros y seguramente lo van a disfrutar como varias generaciones lo han disfrutado. Para muchos será ya una banda legendaria, pero para muchos será una banda nueva porque las nuevas generaciones tal vez no ubica la banda como pasa normalmente, pero Exacto. bueno, sé que van a pasar un rato agradable escuchando a La Tierra Prometida. Muy bien. Pues entremos al tema
que nos toca, hoy nos toca el miércoles de la Semana Santa. ¿Qué pasó el miércoles de la Semana Santa? El miércoles, hijo, podría decirte que este año, vamos a hablar de este año, es el día que más me gusta de todo el memorial que se hace de la Semana Santa. He encontrado varios principios en este día que son muy rescatables, porque cabe señalar que no buscamos solamente hablar del ritual, de cada año celebrar lo mismo, o festejarlo, o recordarlo, conmemorarlo, como quiera que se perciba este tema, ¿no? Sino de los principios que pueden ser rescatados de esos sucesos que la Biblia nos regala, que la Biblia nos ofrece, para que nos sirvan en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, porque si solamente nos quedamos con hechos históricos o sucesos narrados, no serviría de mucho. No. Pero creo que si tomamos principios de ahí que nos ayuden a vivir hoy, ahora, entonces eso es fabuloso. De acuerdo, precisamente dicen, el que no estudia la historia tiene tendencia a repetirla. Efectivamente. Entonces hay que aprender algo actual de lo que sucedió antes, ¿no? Claro, y a veces repetir alguna historia no necesariamente es malo. ¿No? Cuando sabes lo que quieres que ocurra, entonces haces que ocurra. Y creo que eso es algo muy importante que nos da ahorita la coyuntura para el tema del día miércoles. Que el día miércoles la tradición lo llama como que el miércoles de retiro. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a Jerusalén? La entrada triunfal, el domingo de Ramos, la limpieza, la purificación del templo, la confrontación, que ahí nos quedamos atorados un buen ratito. Bueno, el miércoles se va de todo eso, de toda la euforia, de todos los acontecimientos, y se va a una ciudad vecina, que se llama Betania. Se aleja de todo, se aparta, y ocurren cosas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, Jesús se aparta. Entonces, por eso se le llama de retiro. Se va a Betania. Ok. Entonces, si no mal recuerdo, déjame. Es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. De por sí nos tardamos mucho tiempo aquí, para no leer toda la escritura, porque es un buen cachito, es todo un capítulo del Evangelio de Marcos, capítulo 14. Para los que conozcan la Biblia o aunque no la conozcan, la pueden googlear y pueden leer el famoso capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Ok. Lo voy a ir parafraseando, lo voy a ir narrando para que nos vayamos poniendo en contexto. Entonces Jesús se va, miércoles de retiro, a mitad de la semana. Pues estamos justo en la mitad de la semana. Jesús se retira y llega a Betania, a la casa de un fulano que se llamaba Simón. La escritura bíblica nos dice que Simón era un ex leproso. Era un tipo que había tenido lepra, que era la enfermedad más brutal de aquel tiempo. Y digo, lo seguiría haciendo si no estuviera hoy bajo control, ¿no? Pero era extremadamente contagiosa. Exacto. Extremadamente dramática. Te vas muriendo en vida, tu cuerpo se va muriendo cuando tú sigues vivo, se te van cayendo pedazos. Exacto, bueno, te caes en partes, sí. Entonces, la lepra está asociada con el concepto bíblico del pecado, por ejemplo. ¿Por qué? No que el leproso fuera un pecador necesariamente, no, sino la manera en la que se propaga el pecado. Nos da un símil con la lepra, de que puede ser contagioso, de que puede ser destructivo, de que en vida puedes estarte haciendo pedazos a causa de la infección del pecado. Entonces tiene una connotación muy importante, donde podríamos aprender muchísimo. Por ejemplo, algún dato que alguna vez leí acerca de la lepra es que tú puedes estar contagiado
y darte cuenta 20 años después. 20 Cuando se te años cae después, cuando se te cae un pedazo de brazo. sí, cuando empiezan a aparecer las llagas pero 20 años antes fue que te contagiaste. Ok. Entonces, si tú lo asocias con el concepto de pecado, ya te da de por sí una enseñanza brutal, porque a veces tú tienes algo en tu vida que tomaste de algún lado, y a lo mejor parece que no pasa absolutamente nada, pero 20 años después tal vez te caiga una bomba a causa de aquello De lo que que hiciste hace 20 años. Ajá. Entonces, eso está cañón. Ok. Entonces, que Simón era un leproso que seguramente Jesús sanó. Entonces, el leproso en la cultura judía no podía vivir en el pueblo, no podía acercarse a la gente, mucho menos acercarse al templo, nada de eso. De acuerdo. Entonces vivían aparte. Y encima, si iban por un camino, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Tenían que declararse a sí mismos contaminados para que cualquier persona que se cruzara en el camino tuviera tiempo de apartarse. Pues imagínate la condición de vida de eso. Pues ahora resulta que Simón ya está sano, pero encima ya tiene una casa y encima ya puede ser el anfitrión de una cena donde Jesús es el invitado de honor. Imagínate el cambio tan drástico de la vida de él. Exacto. A lo mejor Simón ya tenía esas propiedades y esas cosas, y cuando se le declaró leproso, tuvo que apartarse. Yo no sé cómo sea exactamente la historia, porque además el que te declaraba leproso no era un médico, era un sacerdote. Entonces el andar caminando por la calle gritando inmundo tenía que ver con una orden de un sacerdote. Sí, era la ley, tú tenías que avisar. Tenías que avisar para evitar el contagio. El contagio. Y una de las cosas que hoy nosotros, a todos los niveles, sabemos en cuanto a la recuperación de alguna adicción, por ejemplo, es que lo primero que tienes que hacer es aceptar la condición. Sí. Es el primer paso, vamos. ¿No? Entonces, esto es un principio que está en la ley de Dios y en la palabra de Dios, y aplica a cualquier actividad de la vida. Si tú no, permítanme, porque aquí hay un perro que se está llevando la extensión. Oye, tú, ¿podrías dejar de morder eso? Gracias. Problemas técnicos gracias al coffee. Gracias al coffee. Ok, entonces resulta que también para que nosotros podamos ser libres del pecado, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Así es. Tú no puedes atender una enfermedad si primero no eres diagnosticado y no asumes la condición para empezar a ponerle. Entonces, bueno, esta es la escena. Este es uno de los personajes que aparecen en escena. Pero antes de eso, nos habla la escritura de la contraparte. Jesús se va de Jerusalén a Betania. En Jerusalén se quedan todos los sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo. La crema innata de la sociedad. De acuerdo. Están reunidos, poniéndose de acuerdo en qué van a hacer para ponerle otra trampa a Jesús y finalmente poderlo apresar, para poderlo arrestar, enjuiciar y condenar a muerte. Ese era el plan. Ellos ya tenían el plan, pero no tenían cómo, porque Jesús no estaba haciendo absolutamente nada indebido. Así es que la Biblia nos dice, estaban buscando, tramando el engaño para poderlo lograr. Entonces, por un lado están estos, por otro lado está Jesús con Simón. Mientras está la cena, viene una mujer con un perfume de nardo carísimo, pero además en un envase de alabastro, que es como una piedra ahuecada. Si lo googlean van a ver que es una obra artesanal tremenda y obviamente carísima.
Yo no sé qué sería más caro, si el perfume o el frasco, pero entre una cosa y otra era una lana. Era como el sueldo de un año más o menos de una persona. Era una... Y lo vierte en la cabeza de Jesús, dice Marcos. Otros evangelios nos dicen que no fue exactamente en la cabeza, que fue sobre los pies. Pero bueno, el tema es que eso sucedió. Los discípulos, los mismos discípulos de Jesús, al ver lo que está pasando con el perfume y con el frasco, porque el frasco lo rompe. O sea, rompe el frasco para que salga el perfume. Claro. ¿No? Entonces el pensamiento de esta gente es de los discípulos de Jesús, no de cualquier persona, los cercanos a Jesús. Dicen, esto es un desperdicio. ¿Qué desperdicio de dinero? Mejor se hubiera vendido y se le daba a los pobres. Suena chido. Sí, suena algo que Jesús haría. Porque también la Biblia nos narra que era algo que Jesús practicaba, y el darle a los pobres. Ok. Entonces, ahí ya están los sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo. Ya tenemos ahí unos personajes. Ya tenemos a Simón, ya tenemos a esta mujer, tenemos a los discípulos de Jesús. Son varios personajes ahí. Varios personajes y obviamente Jesús en el centro del todo el tema. Algo que a mí me encanta de este día es que todo mundo nos enfocamos en los días siguientes. El jueves vamos a ver que se trata de un jueves de intimidad, donde ocurre lo de la Semana Santa, lo del huerto donde Jesús llora, donde sufre la crisis de para dónde va, y luego finalizamos el domingo con la resurrección. Son como que los días que atraen más la atención. Pero el día que por eso me gusta mucho, porque para mí este día es el día previo al gran día. Así lo concibo en mi cabeza. Siempre hay un día previo a tu gran día. Claro. Tú vives ese día. Hoy pienso que el día previo al gran día tendría que ser más grande que el gran día en sí mismo. No sé si me explico o cantinflié. Sí. Ok. O sea, sí te explicas, pero dime por qué. Aclárame por qué lo ves así. Sin preparación no hay gran día. Ok, suena. Sí. Tú no puedes entregar algo de alta calidad si primero no hay preparación en él. Nosotros los mexicanos somos muy de aprovechar las habilidades que tenemos, el talento, poco, mucho que podamos tener, y salir al paso con lo que tenemos. A veces es el gran mal de la gente talentosa. Uh-huh. En México se habla mucho del famoso ingenio mexicano, ¿no? Sí. Como quiera echas a andar un auto, como quiera reparas lo que sea. Soluciona. Tecnología nacional le llamamos, ¿no? Con cualquier cosa nos las arreglamos para echar a andar algo. Cosa que en otras culturas no harían. Si no tienen todo lo necesario, con la calidad necesaria, ya, o sea, dicen esto está desahuciado, no se puede. Sí, suena. El latino en general no es así y el mexicano menos. Siempre buscamos cómo remendar cosas y listo, porque hay cierto nivel de creatividad y de talento. Pero si tú lo hicieras ordenadamente, si yo lo hiciera ordenadamente, seguramente nos iría mejor en muchas cosas. Así es que el día previo, con la intensidad con la que tú trabajes en el día previo, va a determinar la calidad de tu gran día. Me suena... Okay, a ver, déjame ver si entendí bien lo que me estás diciendo. Lo estoy pensando, por ejemplo, como un corredor de 100 metros. El corredor de 100 metros, esa carrera de 100 metros, es simplemente el final de los 4 años. Si lo quieres ver a nivel olimpiada, ¿no? De los 4 años de preparación. Claro. Todos esos 4 años, sin contar las pruebas previas, los mundiales y todo ese rollo, únicamente las olimpiadas, esa última carrera
porque además hay 5 carreras preparatorias para llegar a la última carrera. Todos esos 4 años previos son lo que se festeja en esa última carrera. La carrera dura menos de 10 segundos. Claro. Y refleja 4 años de trabajo. Claro. La carrera es la punta del iceberg. Así es. Entonces, tu día previo es el día que tú mismo te estás preparando diciendo mentalmente, ahora sí, mañana tengo que demostrar que fui el mejor durante los 4 años, no que soy el mejor durante 10 segundos. Exacto. Quiero Por pensar ejemplo, que es algo así. Algo leía yo hace unos días acerca de fútbol, por ejemplo, de cómo percibían en Europa al futbolista mexicano. Y lo percibían justo como alguien muy talentoso, pero con poca actitud hacia el trabajo diario. Me suena. Y hay gente de muy alto nivel en el fútbol que coincide en una cosa y decía, a mí me gustaba más entrenar que jugar. Y te quedas, espérame, pues si todos los reflectores están el día del partido. Dice, sí, pero juegas 45 minutos, pero entrenas todos los días muchísimo más tiempo que eso. Entonces, quien de veras disfruta lo que hace, busca hacerlo mucho más tiempo. Y lo disfruta todos los días, no nada más el día del partido. Claro, y hubo por ahí algún futbolista que decía, es que para mí ya el día del partido es la celebración de mi trabajo. O sea, ya llego nada más a disfrutar todo lo que estaba haciendo durante toda la semana. Claro. ¿Qué disfrutamos más, Benjas? ¿Ensayar o tocar? Efectivamente. O sea, no puedes llegar el día del concierto. Más bien, si tú llegaste bien preparado el día del concierto, no vas a sufrir tanto. Vas a disfrutar. Pero si no te sabes las canciones, vas a estar sufriendo todo el evento. Sí. Y normalmente cuando ensayábamos, pues era bastante, muy divertido, muy ameno y eso, bastante sí, claro. divertido. Y entonces los ensayos se convertían en esos lugares de celebración, ¿no? Disfruto el ensayo. Y ya tocar, pues ya se vuelve así como el extra, ¿no? Es el postre. Pero en realidad Exacto. lo que disfrutamos es el ensayo. Exacto. Ahora, esto es muy importante porque tú solamente a final de cuentas vas a entregar lo que preparaste. Nada más. Nada más. O sea, en tu gran día se va a ver si estabas preparado para el gran día o no lo estás. De acuerdo. Y esto aplica a todo. Y mira, hay una sentencia bíblica que nos dice, en los evangelios también nos dice que va a llegar un momento en que Jesús va a volver a venir. Y va a venir por una razón, a pagarle a cada uno de acuerdo a sus obras, a darle el justo pago a cada uno de sus obras. O sea, vamos a finiquitar las cuentas. ¿Qué preparaste? Te voy a pagar por lo que preparaste. De acuerdo. ¿Okay? Y aquí es lo que me encanta de este día. Hay otra sentencia bíblica que dice que Dios no es deudor de nadie. O sea, a todo mundo le paga. A todo mundo Dios le da lo que está esperando. Ah, ¿tú crees que yo te debo esto? Perfecto. Ok, sí. Para ir cerrando este día. Los fariseos, los escribas y todos los esos que andaban ahí en el complot con Jesús, estaban preparando un plan para matar a Jesús. Ahí te va. Recibieron lo que estaban esperando. Okay. Lo lograron. Jesús se murió. Sí. Lo arrestaron. O sea, el plan que tenían se les cumplió. Sí. Lo lograron. Simón quiso preparar una mesa en su casa para festejar a Jesús. ¿Lo logró? Sí. Lo logró. ¿Cuánto tiempo le llevó a preparar esa cena? No lo sabemos, pero de que hubo preparación, hubo preparación. De acuerdo. Por lo que leemos, por lo que vemos en la escritura, fue un éxito. Esta mujer estaba preparando un perfume. El perfume no se hace de un día para otro. No. Si leemos esta misma historia desde el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que dice que compró
media libra de nardo. O sea, el perfume no se compra por peso, porque la libra es una medida de peso. Sí. El perfume se compra, se vende por mililitros, una medida completamente distinta. Sí. Dice que ella compró media libra de nardo. Entonces eso quiere decir que ella no compró el perfume hecho, compró la materia prima para hacerlo. Eso lleva todo un rollo. Luego, el frasco es labrado. Al final de cuentas, ella nos muestra que solamente entregas lo que preparaste. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces ya vamos viendo para dónde va la cosa. Resulta que igual, aquí la escritura nos dice que los discípulos de Jesús están cavilando en su mente, qué desperdicio es esto, y bla, 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 bla. ¿Sale? Otro evangelio, me parece que es el evangelio de Juan también, que le ponen el nombre y apellido y dice, no, el que estaba pensando eso realmente era Judas. Y Jesús dice, no la molesten. Pero además nos dice por qué Judas estaba pensando en eso. Judas era el tesorero de la flota. Ok. Judas era el que manejaba el dinero, él manejaba la bolsa, dice la Biblia. ¿Sale? Pero dice que era ladrón, que se clavaba lana del dinero que daban a los pobres y con el que andaban viajando, pues había cosas que pagar. Él manejaba esa lana. Él se llevaba su pizcacha. Ok. Y anduvo con Jesús 3 años, igual que todos los demás. Pero él tenía esa bronca. Pero Jesús lo único que dice es, déjenla en paz. Ella está preparando, y eso está grueso. Ella ya había preparado un perfume, ya había preparado el frasco. Dice, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Como ella si está ella supiera. A lo mejor hay cosas que a lo mejor tú puedes hacer para Dios con una intención, pero tú no sabes la trascendencia. Tú puedes conocer la intención, pero la trascendencia se la puede dar Dios. El perfume siempre estará alineado o será Relacionado. O estará relacionado, esa es la palabra, relacionado, bien dicho, con la adoración que brindamos a Dios. Ok. Por ejemplo, algo que yo he descubierto en la Escritura es que Dios, eso es lo que respira, adoración. Las ofrendas de adoración eran con incienso. Eran animales quemados. Sí. Entonces, eso desprende aroma. Todo lo que genera aroma, exacto. Sí, y la Biblia habla que a Dios lo pide como un aroma agradable. Ok. Entonces, esta mujer preparó justamente un perfume, lo pone en Jesús, y Jesús dice, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Las cosas que ustedes no se han dado cuenta, yo les vengo diciendo que me van a tomar, que me van a matar, pero ustedes todavía no les cabe en su cabeza de lo que se trata. Ella ya lo entendió. Eso se llama revelación, un entendimiento que viene directamente de Dios. Ustedes no saben lo que está pasando. Y les digo una cosa, les dice Jesús, y esto es brutal. Donde quiera que se hable de mí, donde quiera que se predique mi evangelio, se va a hablar de esta mujer. La trascendencia de lo que ella preparó, de lo que ella entregó, la oración de Jesús lo hace efectivo. ¿Por qué? Porque después de más de 2000 años, aquí estamos tú y yo pensando en voz alta, hablando de lo que hizo esa mujer. Ok, sí. Esa trascendencia fue una sentencia de Jesús sobre ella. Y a los demás dice, y ustedes ya bájenle. Ustedes bájenle. Déjenla en paz. Entonces ella preparó y entregó. Simón preparó y entregó su cena. Ok. Allá, aquellos personajes están preparando. Jesús dice, esta mujer está preparando mi cuerpo para la sepultura. ¿Por qué? Porque él se iba a entregar por nosotros. Ok, vamos viendo la relación, preparo, entrego, preparo, entrego. Sí. Ahora resulta
que la parte interesante es que aquí el Evangelio de Marcos después nos dice que después de este suceso, Judas se fue. ¿A dónde fue? Con los sacerdotes, con los escribas, con los principales del pueblo, a decirles lo siguiente: ¿qué me dan si yo lo entrego? La misma palabra, ¿qué me dan si yo lo entrego? Preparar, entregar. Él preparó esa escena. O sea, él preparó algo en su beneficio. En lugar de entregárselo a Dios, él lo que quería era para él. Claro, él estaba preparando sus ganancias. Todo el tiempo él estuvo ahí buscando dinero. Claro. Cabe señalar robando. Claro. Cabe señalar que muchos de los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús pensando que iba a ser un revolucionario, pensando que iba a ser un movimiento político, que iba a devolver a claro. La libertad de estar fuera de la ocupación romana, ¿no? Ya. Por eso pasan 3 años para que ellos vayan entendiendo y Jesús les va explicando de qué se trata el tema. Entonces, Judas iba buscando dinero. ¿Y qué encontró? Dinero. Dinero. Ajá. Sí. Cada Entonces uno. también de ahí viene. ¿Quieres dinero? Entonces dinero es lo único que vas a obtener. Claro. Efectivamente. Si lo único que buscas es dinero es lo único que vas a obtener. No va a haber gratificación. ¿Y por medio de quién recibió su lana? De Jesús. Él fue la mercancía, él fue el producto para la ganancia de Judas. Claro, vendió a Jesús. Sí. Claro, entonces si tú te das cuenta, cada uno en esta historia recibe exactamente lo que estaba esperando recibir. Lo que preparó. Simón quería recibir a Jesús en casa, lo tuvo. Esta mujer quería acceso a Jesús para entregar su ofrenda, lo tuvo. Y recibió más de Jesús. Recibió la gracia. ¿La cena de Simón es la última cena? No, este es el día previo. Mañana viene la última cena. Ah, ok. Entonces, algo que yo he rescatado de este día es eso, el día de eternidad. El día donde Dios es capaz de discernir todo, de discriminar todo, no en el mal sentido, en el buen sentido. Vamos a separar las cosas y vamos a ponerlas cada uno en su lugar. Vamos a ver aquí quién es quién. Hacer cuentas, un ajuste de cuentas, digamos, ¿no? O sea, claro, un ajuste de cuentas también en el buen sentido, ¿no? O sea, que relacionamos el ajuste de cuentas con sicarios y esas cosas. Pues no, sí, es diferente. Se acerca el final de la vida terrenal de Jesús. Ok. Entonces, cuando Jesús es el centro de un suceso, cada uno podemos tener nuestro carácter, nuestros intereses, nuestra intencionalidad, todo. Pero en Jesús, todo sale a la luz. Y es una realidad que Dios no le debe nada a nadie. Eso es lo que estás buscando, a ver, te lo pago. Claro. Querías dinero, ahí está tu dinero. Querías mi muerte, la vas a tener, pero no has entendido que a final de cuentas tú estás provocando el plan en lo terrenal que eternamente Dios ya había preparado, porque entonces yo me iba a ir. Exacto. ¿Tú crees que estás teniendo una ganancia? Estás trabajando para mí. Estás ejecutando el plan que Dios había profetizado, que Jesús tenía que morir, y además profetiza cómo iba a morir, que iba a morir en un madero, que iba a morir en una cruz. Cuando la crucifixión es una tortura romana, antes de que el pueblo judío estuviera bajo el dominio romano, eso estaba profetizado. Entonces, la gente no sabemos que las intencionalidades nuestras nunca van a estar por encima de los planes eternos de Dios. Claro, así es que, por eso ahí me viene otra frase, ¿no? Cuando te tocan y aunque te quites, y cuando no te tocan y aunque te pongas, ¿no?
O sea, si ya está dicho, ni aunque te hagas a un lado, ¿no? Te va a tocar. ¿Sí? Sí, sí, los planes de Dios son eternos. Ok, ok. Los planes de Dios existen antes de que nosotros naciéramos y van a seguir después de que nosotros Muramos, hayamos ajá. muerto. Listo, es una cuestión Ok, de dimensión. Entonces, el día miércoles de retiro, para mí es el día previo al gran día, el día donde entregas lo que preparaste o donde se va a manifestar lo que preparaste y cómo lo estás ok, preparando y se va a manifestar todo lo que tú haces y sobre todo todo lo que tú eres. ok. Está interesante porque pues, es un día de preparación, ¿no? Un día de preparación, así es. Preparación y entrega. Ok, ok. Y yo Suena al interesante. principio, no puedes entregar lo que no preparaste De o acuerdo. solamente vas a entregar lo que preparaste. Sí, 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 sí. Y ese es el día miércoles. Nos da tiempo y le brincamos al día jueves, que también se pone bueno. Échale, échale. El día jueves viene también la preparación de lo que era la Pascua, la fiesta principal de los judíos, ¿no? El día jueves Jesús retorna a Jerusalén y entonces manda a sus discípulos a que preparen dónde van a comer la Pascua. Y también les da ciertas indicaciones. El tema es de que terminan en un aposento, en un lugar, en un salón, y ahí preparan la Pascua. Ahí van a preparar lo que se conoce como la última cena. Ahí se reúnen todos los 12. Ahí ya está Judas. Ok. Judas ya hizo lo que Ya tenía que había hacer. hecho, ajá, ya había ido con Ya los había sacerdotes y negociado. los fariseos. Ajá, ok. Ya había negociado. Y entonces ahí en la cena hay un suceso que tiene mucha trascendencia para la iglesia cristiana en sus diferentes manifestaciones, que es la comunión. Sí, recuerdan la copa de vino, el El pan. panecito, ¿no? Y Jesús está haciendo una indicación de que hay que hacer un memorial de eso y que es muy importante que podamos entender y discernir lo que significa la muerte de Cristo. Y él lo dice justo antes de morir. Y les dice que tomen de la copa. Dice, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Si tú no participas de mi sangre, no puedes tener comunión conmigo. Si no participas de mi carne, el pan es el símbolo, carne y sangre. Es un pacto Ajá. con la sangre y la carne de Cristo que dice que por vosotros es partido. O sea que ustedes van a hacer con mi carne, pero ese suceso es lo que da pie a un nuevo pacto entre Dios y los hombres. O sea, la muerte Ok. es un acto simbólico trascendente. Entonces, el pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre. Así es, así es. Y hubo una discusión previa cuando Jesús les dice en una enseñanza pública, es el que no participe de mi carne y de mi sangre no tiene parte conmigo. Y entonces todo el mundo se escandaliza, o sea, ¿cómo no lo vamos a comer? Porque todavía no estaban entendiendo de lo que se trataba. Ok, ok, ok. De hecho, en ese suceso, cuando Jesús dice eso, muchos seguidores desertaron. Ah, Muchos dijeron, no, este cuate ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Está loco. Porque en muchos sentidos iba en contra de varias tradiciones judías y bueno, tema largo. ok. Pero por esa declaración de Jesús, mucha gente decide irse. Y aún a los 12 Jesús les dice,
¿Ustedes también se quieren ir? Vámonos. ¿Cómo van? Con 2 yemitas. Sí, váyanse. Y entonces ahí el apóstol Pedro dice una declaración brutal que dice, ¿y a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no entiendo mucho de lo que estás diciendo, pero sé que esto es trascendente. O sea, después de estar contigo, ¿a dónde me voy a ir? Claro, estuve 3 años siguiéndote, escuchándote, ayudándote, colaborando contigo. Y de repente me dices que si no me parece con 2 yemitas, ¿Sí? ¿a dónde me voy? Y lo pudieron haber hecho, como muchos hicieron. Pero dices, ¿y a dónde? O sea, después de ti, ¿qué? Ajá, ajá, ajá. Mi viejo cristiano, después de ti no hay nada. Sí, ¿No? claro, o sea, como dijera alguien que conocí alguna vez, que tenía un Mercedes y que decía, después de tener un Mercedes, cualquier otro coche es un medio de transporte, ¿no? Sí, que van desde burro hasta cualquier cosa. Sí, Sí, claro. me acuerdo, me acuerdo. Entonces, Entonces, ajá. Entonces, esa es la declaración que hace Pedro. Y fíjate, en ese contexto también Jesús les dice, porque ¿saben qué? O sea, ahora no se me vengan a poner aquí guapos, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Y nomás les aviso que uno de ustedes es diablo, así lo dice Jesús desde antes. Yo los escogí y uno es diablo. O sea, ya desde ahí Jesús sabía que había uno que caminaba con él, que era cercano, él lo escogió, pero sabía quién y que era, lo iba a traicionar. pero nunca lo echó de cabeza. Eso es, nunca lo etiquetó así por nombre y apellido, nunca lo desechó, siempre tuvo la oportunidad, tuvo las mismas enseñanzas, las mismas experiencias, vio los mismos milagros, escuchó Sí, las sí, de mismas acuerdo. conferencias, todo igual que los otros, pero la preparación del corazón, como ya vimos, era completamente distinta. Sí, porque pudo haberlo mandado por las tortillas, digamos, mientras él hacía un milagro y de esa manera evita que lo vea, ¿no? Pero no lo hizo. Ok, ok. Como tú y como yo, tenemos las mismas oportunidades con Dios. Es más, ahí en esa cena, dice, es que alguien me va a traicionar. Y todo mundo hace la pregunta que a mí se me hace la mejor pregunta que todo mundo nos deberíamos de hacer. Siempre. Y todo el mundo la conoce. Hay memes respecto a eso y todo. ¿Seré yo maestro? Esa pregunta, ¿seré yo el traidor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas también preguntó, ¿seré yo? ¿No? Y está el meme, seré yo, ¿no? Ay, a ver, no te hagas. Sí, Pero claro. así somos, sabemos nuestra condición, pero nos hacemos los obsisos, ¿no? Y entonces, después de enseñarles eso, Jesús le dice a Judas, a ver, compadre, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y entonces él se para y se va. Y la Biblia nos narra el pensamiento de los demás discípulos. Ok. Y ellos se quedan pensando que iba a darle algo de dinero a los pobres. Por eso te digo que era algo habitual. Sí, Entonces, claro, cuando claro. dice desperdicio, esto se le hubiera dado a los pobres. O sea, entonces quiere decir que cada vez que se le mandaba a darle a los pobres, decía, pues yo Había también soy algo pobre. para él. Exacto, Claro, había, ¿quién es pobre que yo? por eso el desperdicio del perfume. Yo me hubiera quedado con una gran tajada de lo que valía el Exacto, perfume. exacto. Porque a veces la religión hace eso. Tenemos actos que parece que serían de Dios, parece que el mismo Jesús del cielo nos estaría diciendo qué hacer. Darle a los pobres era algo que Jesús hacía, pero dice, hay una sentencia brutal también que dice, a los pobres y a los necesitados siempre los van a tener con ustedes, siempre van a tener oportunidad de hacerles el bien. Esta Claro. es una ocasión, esta es una ocasión especial, ¿por qué? Porque a mí ya no me van a tener. Y a Entonces, ellos sí. sí, y también nos está dando un claro ejemplo de que es algo que tenemos que practicar. Ok. De continuo. No en ocasiones especiales o cuando alguien traiga mucha lana. No, no, no. Si ese es tu verdadero corazón, entonces tendrías que practicarlo todos los días y no estar buscando que sea por parte de la iglesia, que sea por parte
de esto o de lo otro. Afortunadamente, yo conozco muchas iglesias que practican esto, ¿no? En Venezuela tuvimos una experiencia brutal con todas las complicaciones económicas. Había una iglesia que el nombre de la iglesia ya de por sí es impresionante. Dice, el nombre es Bendecidos para Bendecir. Ok. Y ellos estaban más de 800 personas de continuo, y además les daban comida caliente. Ok. ¿Cómo le hacían para lograrlo? No me lo preguntes, pero lo hacían. Muchas iglesias ahora con este tema de la pandemia, hemos estado ofreciendo alguna despensa o cosas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, es algo que hay que hacer de continuo. O sea, tampoco tendría que ser un evento súper espectacular y especial, no. Es algo que tendríamos que practicar de manera cotidiana. Inclusive, el asunto es un desperdicio. Ahora estoy entendiendo otra cosa. El asunto de lo que decían con el desperdicio del perfume al vertirlo en Jesucristo, también es como una reflexión de, no con un perfume vas a curar la pobreza, como si fuera una enfermedad. Entonces, o sea, ahora resulta que si este perfume no me lo echan, entonces se lo das a los pobres y ya, ¿no hay pobres en el mundo? ¿No? Exacto. Eso que estás diciendo es darle al clavo. Eso no se va a acabar. Exacto. Pero también y no por un perfume. Sí. O sea, no lo vas a arreglar a billetazos. No. Eso se soporta con continuidad. Es algo con lo que vamos a vivir, y tenemos que hacer lo que podamos al respecto. Habrá casos donde algo podrá resolverle a alguien, pero la mayoría de las veces, o sea, si le vas dando $1, $5, $10 a la señora que está pidiendo en la esquina, no le vas a resolver. Exacto, no le estás resolviendo la vida. Pero en algo podrás apoyarle. En algo podrás apoyar. Y eso a veces habla más de tu propio corazón que de la potencia de lo que das. De acuerdo. Porque a lo mejor $5 es potencia, pero a lo mejor eso, ¿para qué alcanza $5? Pero bueno, es lo que traes. Pero a lo mejor los 5 tuyos más los 5 de otro y de otro y de otro, ya hacen la diferencia. Ya alguien se puede alimentar durante el día, ¿no? Y a lo mejor al otro día va a tener que hacer el mismo procedimiento y listo. No se va a acabar, pero bueno, es algo que Jesús dice. Los pobres y los necesitados siempre van a estar. Ayúdenles en la medida de lo posible, háganles un bien. Pero hay ocasiones donde hay cosas más importantes. Suena duro, suena crudo, pero en la realidad a veces así es. Entonces el tema que el jueves ya están todos ahí reunidos. El jueves sí es la última cena. Esa es la última cena, sí, okay, donde les anuncia y les dice, yo no voy a volver a comer esta Pascua hasta que pase todo el proceso de muerte, resurrección, vaya al cielo y regrese con ustedes. Ok. ¿No? En otro nivel. Entonces, por eso se le conoce como la última cena con sus discípulos, el día de intimidad. Pero, ¿tú qué harías, Rogelio, si tuvieras la certeza de que mañana te mueres? Ya vamos a empezar con las preguntas para mí. Órale. ¿Qué haría yo si tuviera la certeza? ¿Qué harías? Por ejemplo, tú has sido docente. ¿Cuál sería la última enseñanza que les dejarías a tus alumnos? Ok. Sabes que mañana te vas a morir, que no los vas a volver a ver. ¿Cuál es el legado? Creo que el asunto es yo creo que haría una recapitulación de todo lo que hice. Trataría de hacerlo en medida de lo posible, de ver qué tanto hice por mí y por los demás. Que a final de cuentas a eso venimos, ¿no? A ser felices y a intentar hacer feliz a alguien, aunque sea una persona, ¿no? Entonces,
regalarle un poquito de mí, y entonces a mis alumnos les pasaría un mensaje de aprovechemos el día, ¿no? Aprovechemos lo que tenemos en este momento, que no sabemos si mañana lo vamos a tener. Creo que eso es lo que yo haría. Pues fíjate que Jesús hizo algo muy del estilo. Pero ya no era el día de la conferencia, ya no era el día de la enseñanza, no era el día de la predicación. Dice la Escritura que Jesús se quita su manto, toma una toalla, toma una jícara, una tina, un pocillo, un lebrillo. Donde quiera que nos escuchen entenderán el concepto. Ajá. Y empieza a lavarles los pies a sus discípulos. Ok. Y Pedro, el apóstol Pedro, que tiene un carácter así bien arrebatado y bien, ey, tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea, hay niveles. Tú eres. Claro, exacto. Y Jesús le dice, mira, compadre, si no te dejas que yo te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. Entonces, bueno, no. Si ya nos vamos así con esas cosas, no nada más los pies, también la cabeza. También lávame la cabeza y todo lo que quieras. Lo que quieras, ajá. Tú ya estás limpio por la palabra que te ha sido dada. Nada más los pies. Y los pies hablan de nuestro accionar. Sí. O sea, la costumbre de lavarse los pies era al llegar a una casa. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque no había asfalto, porque traían sandalias, como llegaban los pies del camino, ¿no? De acuerdo. Entonces había que lavarlos. Y Jesús en ese momento, en una actitud de servicio, en una enseñanza brutal, esto es de lo que se trata el significado de tu vida. Que tengas la humildad para serle útil a los demás. Y en un acto de limpieza, tú te ensucias, tú te inclinas, o sea, los pies de una persona. Sí, están abajo, hay que agacharse. Me refiero, o sea, todo lo que le pudieras rescatar a esa acción es lo último que Jesús les deja ver, la última vez que platica con ellos todos juntos. Okay. No les echa una cara, les pone un ejemplo de lo que se trata. Después de la comunión, después de decirles, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, que eso es importantísimo, dice, y esto después vamos a ver en las cartas apostólicas, que es algo que se hace frecuentemente en la iglesia, porque dice, hay que recordar esto hasta que Él venga, hay que hacer un memorial continuo de escudriñarse, de mantenerse alineados con el propósito de Dios hasta que Él regrese. En memoria de mí, dice Jesús. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Lo del cuerpo y la sangre. Así es. Lo que conocemos como la comunión. Exacto, que es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Y en la Iglesia cristiana. Que se hace en todas las celebraciones. Tenemos que entender de qué se trata, de alinearnos al sacrificio de Jesús, porque de eso depende todo. De acuerdo. La comunión que hoy tenemos con el Padre, con Dios Padre, es a través del sacrificio de Jesús. Porque te acuerdas que lo platicamos sin sangre, no hay remisión de pecados. Ajá, entonces exacto. Jesús, como en el modelo de la Pascua, de que se sacrificaba el cordero, como un cordero Jesús es sacrificado, y a través de su sangre, el vínculo sanguíneo nos hace parte de la familia de Dios, hijos de Dios, claro, por medio de sangre. ¿Vale? Entonces, después de eso, que es brutal, viene algo increíble. El último acto de Jesús es lavarle los pies a sus discípulos. Es el último acto. O sea, lo último que voy a hacer para ustedes es esto, y entiendan de qué se trata. Jesús ya les había dicho, a ver, en una mesa, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Pues sí, pues yo no vengo como el que se sienta a la mesa. Yo vengo como el que sirve. Yo vengo como el que sirve. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir.
Entonces, si nosotros tomamos esta actitud de vida, no de actos religiosos, es actitud de vida. Claro, que la enseñanza no tiene que ver, esa enseñanza no tiene que ver con que seas religioso o no seas religioso. ¿No? Es una misión de vida la que deberíamos de tener y Exacto, tiene entender. que ver cómo el simple hecho de ser persona viene acompañado de esa obligación, Sí, o sea, que tendría que ser una obligación, creo yo. hay un consejo también en el Nuevo Testamento que dice, es que mira, tú deberías de ver a todos los demás como mejores que tú y como mayores a ti. Pareciera un consejo malo donde tienes que ser apocado. No dice que lo sean. Dice, míralos así. Te conviene verlos como mejores que tú, porque entonces podrás aprender, pero eso te va a mantener a ti equilibrado en un perfil correcto. Se llama humildad. Yo lo comentaba contigo, me parece que el capítulo pasado, ¿no? Donde decía yo, Jesús tendría que ser asociado como el mayor ejemplo de los humildes y no necesariamente de los pobres, ¿no? De acuerdo, exactamente. Porque Jesús, siendo Dios, dice la Biblia, no se miró a sí mismo como algo a que aferrarse. Yo soy Dios. No, al contrario. Vino como a hacerse humano, o sea, bajó de nivel, y luego como el más humilde de los hombres. No vino para ser servido, pero para servir. De acuerdo, claro, suena súper lógico. Que deja, es la última acción de Jesús. O sea, no hizo milagros, no alimentó a multitudes, ya no sanó enfermos esa noche, ya no sanó leprosos, ya no curó, ya no defendió, todo lo que hizo ya lo había hecho. Ahora su último acto, lo que venía preparando, lo que entrega, es una enseñanza de servicio. O sea, hablábamos de que Jesucristo era hombre, era Dios. Y era rey, son las características. Ok. Esa parte no me quedó tan presente. Y el asunto es que el último acto que mencionas es el acto más importante para un hombre, servir. Sí, esto es importantísimo desde mi punto de vista, porque Jesús no toma esta ruta de su pasión y muerte en su poder como Dios, sino en toda su naturaleza humana. Exacto. O sea, no lo hizo. Deja al Jesucristo Dios a un lado para convertirse en un humano 100% y en cómo debería de ser la humanidad, ¿no? Así es. Entonces, yo digo, no esta ruta en poder, lo hice en amor. Ok. De hecho, vamos a ver en los días siguientes sucesos de ese tipo. Entonces, que vamos a guardar ahí un par de cosas. Pero ese es el último acto. Les lava los pies y entonces se va a un lugar que se llama Getsemaní. Okay. Era como un huerto donde se retira a orar. Y la escena es brutal. O sea, va solo. Va con los discípulos, deja unos más cerca que otros y les dice: mi alma está afligida hasta la muerte. Ahora sí que échenme la mano, vamos a orar, ¿no? Y él se retira un poquito de ellos y la escena que nos narra la Biblia dice que está orando, clamando, llorando. Y me imagino la escena, esto ya es de mi cosecha, ¿no? Que entre las lágrimas, el sudor del estrés, y está hecho una sopa, pero la Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y alguna vez leí que ese es un suceso que ocurre en los poros y en la piel, donde el nivel de estrés de una persona puede ser tan grande, tan fuerte, que es como si sudara sangre. Ajá. Y rojizo el sudor. Ok. No recuerdo exactamente
Ya. La razón, pero científicamente hay una explicación a eso. El nivel de estrés es tan grande que eso ocurre. Ok. Entonces, de ahí el asunto de que sudó sangre. exactamente. Ok. Así es, así es. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que ya vienen las cosas. O sea, ya está a punto. Ya está a punto. O sea, a partir de ese momento, la cosa se pone ya. La parte del sufrimiento físico está a punto de arrancar. Y varias veces va y viene con ellos y los encuentra dormidos, ¿no? Y él se regresa y bueno, Sigue. al final les dice, bueno, pues ya, últimamente ya duérmanse, esto ya no tiene para atrás. Y en eso llega una bola de gente encabezados por Judas. Judas había puesto una señal. O sea, Jesús podía confundirse con cualquier otra persona. Entonces Judas le dice, al que yo besare, ese es. Al que le dé un beso, ese agarra, no se vayan a llevar otro. Ok. Y entonces hay el famosísimo beso de Judas, ¿no? El beso de Judas. Con un beso entregas a tu maestro. Entonces llega Judas con toda la gente. Se acerca a Jesús, lo besa. Le da el beso. Es la señal. Y lo toma. Órale. Pero hay un acto importantísimo también ahí que estoy recordando ahorita. Cuando lo agarran, Pedro saca un cuchillo, una espada, una daga, alguna cosa, y hiere en la oreja a un siervo de uno de los del a un templo. soldado, o a un soldado, uno de los que lo van a agarrar, ¿no? Un siervo de alguien. Ok. Y le corta un pedazo de oreja. Y Jesús le dice, tranquilo. Guarda esa cosa. Todavía Jesús se toma la libertad de tomar el pedazo de oreja y restaurarlo. Y eso está cañón. Había desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, una indicación de que nadie con algún defecto físico podía entrar al templo. Nadie con un defecto físico podía entrar al templo. O sea, ha sido más discriminatorio el asunto, ¿no? Claro, eso puede parecer, y de hecho lo es, porque tiene una enseñanza detrás. Yo he encontrado que el templo es un lugar de sanidad. Jesús no hizo milagros en el templo. Jesús los hacía fuera del templo. Ok. Pero después los mandaba al templo. Los hacía fuera para que pudieran entrar. Claro. Ok. Entonces, ahí es donde nosotros nos equivocamos. A veces pensamos que el templo es el lugar de sanidad. Nosotros tenemos que mover a Dios fuera de los templos y que la gente sana vaya al templo a lo que es, a dar gracias. Ok. Con sanidad y restauración y mantenerse en sanidad. ¿Me explico? Ok, ya entendí. El templo también es un lugar de refugio de sanidad, pero bueno, podríamos irnos ahí. Hay muchos testimonios de la Biblia. Sana a un tipo fuera de un estanque donde había milagros. Lo sana, lo manda al templo. Al ciego lo manda al templo. A un cojo manda al templo. A los leprosos, obviamente, los manda al templo, porque ¿te acuerdas que le dije que el sacerdote es el que los declaraba enfermos? Sí, el sacerdote es el que tenía que declararlos sanos, sin el certificado, por así decirlo, tenían de sanidad. que seguir caminando, Sí, gritando lo que gritaban. Exacto, del sacerdote, no podían declararse otra vez limpios. Entonces Jesús los manda al templo. Ahora, imagínate, si este tipo, al que le cortaron la oreja, era un siervo de alguien del templo, no que le acababa de terminar el trabajo. No podía entrar más. Y entonces es un claro mensaje de que Jesús dice, espérate, esto no se trata de discriminación. No se trata de no permitirte la entrada. Con esto tú quedarías fuera del templo. Por medio mío, puedes volver a entrar. Ok. Eso está cañón.
Y después de eso, con todo y sanidad y lo que sea, ellos ya les valió gorro porque ya estaban manifestando lo que eran, ya, como ya vimos, ¿no? No puedes entregar lo que no has preparado. Ellos estaban preparados. Ajá. Judas lo entrega, ellos pagan y ahora reciben por lo que pagaron. Y a partir de ahí empieza todo el proceso legal para llevar a la muerte de Jesús. Ok. O sea, y ahí todas estas cosas suceden el jueves. ¿En qué momento se suicida Judas? ¿Perdón? ¿En qué momento se suicida Judas, si es que estoy en lo correcto? Después de esto, cuando ya... ¿El mismo jueves? Hizo lo que tenía que hacer, ¿En jueves también? se arrepiente en la madrugada. Ah, ok. En la madrugada. ¿Podemos poner pausa un segundo? Sí, claro. Regresamos del corte, amigos. Con eso terminaríamos los sucesos del día jueves, que, bueno, todavía darían para muchísimo asunto y nos estamos ya enfilando a la parte más conocida, reconocida y recordada por la trascendencia que tiene, pero sin todas estas cosas previas, esto no ocurre. Preparación. Así como hablábamos, sin la preparación no ocurre lo que sigue. Y eso es algo continuo, porque siempre tenemos que tener en cuenta que todo éxito o toda meta cumplida solamente tendría que ser por la preparación para algo más, ¿no? Porque vamos a entrar en la parte del viernes de la crucifixión de Cristo, que no es otra cosa sino la preparación de la resurrección, ¿no? De acuerdo. Y la resurrección es la preparación para su segunda venida. Y su segunda venida será la preparación para que vivamos una serie de cosas todavía ya de otra dimensión de vida eterna con Jesús. Entonces, todo lo que hacemos... La preparación, la resurrección es el acto más importante dentro de la fe cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, indudablemente. El mismo apóstol Pablo, si no mal recuerdo, dice, es que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. De acuerdo. Sí. Estamos creyendo en mentiras. Esto no tiene... Sí. Exacto. Si Jesús no resucita, nosotros tenemos fe postrada en algo completamente irreal. O sea, sin ese acto no existiría ni siquiera la Biblia, ¿no? O sea, estamos hablando de algo tan grande como eso. La Biblia sería un libro de texto de aquel entonces. Sí, eso yo creo que en esta entrega del día viernes vamos a ver este tema, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No de muertos. Entonces nadie puede ser Dios de vivos si está muerto. Sí, y logró hacer el único acto que ningún otro puede hacer. Tal cual. Porque hasta ahí llegan las filosofías. Hasta ahí llega el sacrificio. O sea, hay gente que ha sacrificado su vida por un ideal. Y la Biblia dice que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Los actos patrióticos, los actos heroicos, están bien. Pero regresar de la muerte, eso sí, eso es de otra liga. Y eso es exclusivo. ¿Estamos de acuerdo? Y es un club exclusivo de una persona. Sí. Él mismo dijo, yo tengo la autoridad. O sea, y ya lo había demostrado, ¿se acuerdan? De Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, de esa misma ciudad de Betania. Que Jesucristo lo resucitó, pero no resucitó solo. Que hay una diferencia abismal entre un acto y el otro, ¿no? Por supuesto, se muestra quién tiene la autoridad. Y justamente lo que detona en la cabeza de todo ese sector que quería matar a Jesús, lo que detona ya en su cabeza y en su corazón, a este hay que matarlo, fue el acto de la resurrección, el milagro de resurrección en Lázaro. Qué curioso.
que lo que Ok. dictamina en sus corazones que este hombre debe morir es que resucitó a otro muerto. Ok. Y dicen, y también querían matar a Lázaro. O sea, A que no Lázaro. hubiera, claro, que no Ningún hubiera, vestigio. exacto, exacto, exacto. Órale, sí, claro, suena fuerte. Así es que nos vamos, yo creo que para el siguiente episodio con el día viernes. Con el viernes y lo que Y nos espero que alcance. ahora sí podamos terminar en esos tres, este Ok. memorial de la llamada Semana Santa, que ya nos Órale. ocupó bastantes días. Pues nos vamos a echar por lo menos 4 capitulitos, que está bastante bien. O sea, creo que no es para menos, ¿no? O sea, creo que también el tiempo es adecuado, porque Sí, no es sí, para menos. sí, creo que hoy nos vamos dando cuenta, ¿no? No es un acto religioso, litúrgico, ritualista, Cualquiera. ¿no? Es algo que nos ayuda para la vida cotidiana y para mejorar nuestro entendimiento eh, de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de lo que ha hecho De acuerdo. por nosotros. Y De espero que acuerdo. a todos que nos escuche y nos escuchará, porque esto a veces cuando transmites o publicas el episodio, no hay tantas visualizaciones en Pero los poco a primeros días. poco. Viendo cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo, y no Sí, sabemos a dónde va va a a llegar llegar. esto. Sí, Y de pues, hecho, recibí algunos comentarios, no a través de la página, pero sí con mensajes de WhatsApp, por ejemplo, de amigos de diferentes países que han estado ahí viendo los programas. Y bueno, pues espero que la manera en la que nosotros pensamos y lo hacemos en voz alta con respecto a preguntas y respuestas de lo que Dios es, nos vaya trayendo utilidad para la vida diaria. De eso se trata. y a final de cuentas es eso, ¿no? Lo que decíamos de lo que hizo Jesucristo en ese último día, ¿no? Después de la última cena. Fue un trabajo de humildad, fue un trabajo de servir. Y pues creo que esto que estamos haciendo también es parte de servicio, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Entonces, pues a mí me está sirviendo mucho. Yo estoy aprendiendo toneladas, ¿no? Entonces, pues yo por mí, sigamos hasta que estemos chochitos y Ay, pues los que hasta que se tengan estemos, que ya dar. estamos. Y ya nos toca vacuna, ¿verdad? Sí, sí. Todavía nos Entonces, faltan unos meses, pero ya estamos cerca. muy Muy bien, bien. Mejas, pues estuvo muy interesante. Y viene el clímax, ¿no? O sea, creo que se viene la parte más interesante de la Semana Santa, que es el clímax, la parte climática del hecho de la Semana Santa, ¿no? El por qué la Semana Santa se llama Semana Santa. Uh-huh. Entonces, pues esperemos que ayude a entender un poquito lo que no se entendía. Por lo menos a mí me ayudó mucho. Y pues Sí, que y la semana que entra, obviamente no obviamente será que, algo de lo que podamos nosotros compartir y concluir aquí con estas pequeñas charlas, a alguien le será de utilidad, para empezar a de nosotros, ¿no? acuerdo. Igual pidan las coordenadas y nosotros con todo gusto pasamos coordenadas y piensen con nosotros en voz alta. También es importante que pensemos Sí, todos sí, en voz comenten, alta. comenten. Y todos los pasajes bíblicos que que de repente vamos tocando, con muchísimo gusto les pasamos la cita, las coordenadas, como les digo yo, para que las puedan ubicar en la Biblia. Y de hecho, por ahí si alguien dice, oye, yo quisiera leer la Biblia y no tengo cómo, pues a lo mejor hasta le conseguimos pidan nuestros, escríbanos y si quieren ponerse en contacto con nosotros para cualquier cosa que les podamos servir, acá estamos. Claro, claro, se puede. Todo lo que se necesite hacer se puede hacer teniendo los recursos y los medios necesarios. Y Así pues el es, chiste es ayudar. El chiste es ayudar. ¿Sale? efectivamente. Pues muchas gracias, Benjas. Entonces nos vemos la semana que entra. Gracias a ti, Roger. Nos Órale, estamos viendo. cuídate mucho. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Cuídense a todos. Oigan. Bye.